Génesis 2:24 y Génesis capítulo 3, versículo 16. Voy a leer estos dos versículos. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 3, versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Hermanos amados, paz del Señor. Las Escrituras Sagradas nos revelan a nosotros cuál es el propósito divino para el matrimonio. En el primer versículo leímos nosotros que antes de la caída en pecado del hombre y de la mujer, Dios le dio un mandamiento al hombre de ser una sola carne con la mujer que Dios le había presentado al hombre. Y podemos decir con seguridad y certeza que esa primer pareja pudo experimentar lo que era la vida y lo que era esa palabra que es un poco misteriosa de ser una sola carne. Dios une esta primer pareja en el huerto de las delicias, porque Edén significa eso, delicias. Era un lugar donde ellos iban a disfrutar, donde iba a haber un completamiento en las relaciones armoniosas que tenía el hombre y la mujer. Y efectivamente, ellos en ese lugar, en el huerto del Edén, ellos experimentaron lo que el Señor les pidió que hicieran, y era que fueran una sola carne después de que Dios los une. Ahora, ¿qué es esto de ser una sola carne? Bueno, primeramente está hablando de la unión física existente entre los esposos, pero esta unión va un poco más allá de la unión física, y es que el hombre y la mujer, el esposo y la esposa deben tener unidad en todo. Y esa unidad en todo la experimentó la primer pareja. Si ustedes vieron, este primer versículo que citamos es antes de la caída, y el segundo versículo que citamos es después de la caída. El hombre y la mujer, en este caso los esposos, Adán y Eva, debían ser uno y estar unidos en todo. Unidos en pensamiento, unidos en propósitos, unidos en sus problemas, unidos en sus éxitos, unidos en sus fracasos, ¿cierto? Debían ser uno espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente, financieramente. Todo ellos lo debían tener en común. Y este era el propósito que Dios tenía para esta primer pareja, que iba a ser el modelo para el resto de matrimonios después del primer hombre y la primer mujer. Ellos debían ser uno en cada prueba, en cada lucha, en cada alegría, en cada victoria, ¿cierto? Y en cualquier aspecto de la vida ellos debían llevar esa experiencia de unidad, ¿cierto? Y nosotros podemos entender esto con nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, nuestro estómago. ¿Qué hace nuestro estómago? Ayuda al resto del cuerpo, ¿cierto? ¿Cómo nuestro estómago ayuda al resto del cuerpo? Digiere la comida. ¿Para quién? Para el cuerpo. Cuando nuestra mano hace algo, aunque lo hace ella, ¿para quién lo hace? Para el cuerpo. Cuando la cabeza dirige el cuerpo, ¿para quién lo hace? Para todo el cuerpo. Entonces, hay órganos que cuidan del resto del cuerpo. De la misma manera, nosotros, como matrimonio, tenemos una unidad. Y todo lo que nosotros debemos hacer en esa unión matrimonial, que es una unión física y espiritual, debe ser para el beneficio de esa unidad que Dios estableció para cada uno.
¿Y sabe cuál es una de las más grandes tragedias de nuestros matrimonios en el día de hoy? Es que no han entendido la unidad que debe existir en ese seno matrimonial. Y cada uno de los esposos lo que busca es la individualidad, reclamando cada uno sus propios derechos y no buscando el bien y el beneficio de los demás. Entonces el diseño original es que seamos uno, pero resulta que entró algo en la vida del ser humano y distorsionó la unidad que Dios colocó al principio para el matrimonio. Ahora leamos el Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, y con dolor darás a luz a los hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Quiero leer este mismo versículo de una paráfrasis, dice así: a la mujer le dijo: aumentaré tus dolores cuando tengas tus hijos, y con dolor los darás a luz, pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. ¿Qué hizo el pecado? El pecado distorsionó el deleite que tenían los esposos en la presencia del Señor en el huerto de las delicias. ¿Qué hizo el pecado? Distorsionó la unidad matrimonial que iba a establecerse en cada uno de los matrimonios sobre la faz de la tierra. Ahora el pecado introdujo el dolor, el sufrimiento en una relación que antes era armoniosa, una relación que era complementaria y una relación que era en unidad. Ahora el pecado entró y causó mucho sufrimiento en algo que era placentero, en algo que era hermoso y en algo que era complementario. Ahora, como resultado del pecado, aparece el conflicto y el dolor en las relaciones que el hombre y la mujer tenían antes, relaciones que antes eran armoniosas, relaciones que antes eran complementarias. Entonces, Dios le dice a Eva, mire lo que le dice a Eva, y quiero que nos centremos en esto porque vamos a ver estos dos versículos que son la base para lo que vamos a compartir en el día de hoy. Uno, lo que debe ser y lo que no es, pero luego viene Jesucristo para restaurar todo al principio. Dios le dijo a Eva, ¿qué le dijo? Tu deseo te llevará a tu marido. Esta palabra hebrea para deseos es la palabra hebrea techukatak. Y esta palabra significa desear para conquistar. ¿Qué quiere decir? Que después de que el pecado se introduce en esta primer pareja y daña la armonía existente entre ellos, el pecado causó algo en el interior de la mujer. Y es que, ¿qué iba a hacer ahorita ella? Según este texto, ¿cierto? Ella ahora tendría el deseo ilegítimo de usurpar la autoridad de su esposo. Por eso dice ahí, tu deseo te llevará a tu marido. O sea que ahora el pecado estaba cambiando el diseño original, ¿cierto? Y Dios también le dijo a Eva algo acerca del hombre. Él tendrá autoridad sobre ti. La palabra hebrea machal significa una autoridad que se ejerce, pero en un gobierno monárquico y déspota. No habla de la autoridad dentro del hogar. Entonces, ¿qué es lo que estaba tratando de decir el escritor, en este caso Moisés? Adán ahora utilizaría inadecuadamente e ilegítimamente la autoridad que Dios le había dado sobre su esposa. Y ahora, de la manera que iba a ejercer esa autoridad, iba a causar dolor, iba a causar sufrimiento, iba a causar conflictos en una relación que antes había sido armoniosa, ¿cierto? Entonces tenemos lo que fue y lo que causó el pecado. Dios quiere restaurar todo al principio.
¿Ustedes recuerdan cuando los fariseos querían tentar al Señor Jesús y le hacen una pregunta en Mateo 19 acerca del divorcio? Y ustedes saben lo que dice el texto cuando los fariseos enfatizan Deuteronomio. ¿Por qué pues mandó Moisés a darle carta de divorcio? Ellos para abanderar su interpretación se iban a Moisés en Deuteronomio, pero ¿por qué no se iban a Moisés en Génesis? ¿Sí? Entonces Dios quiere traer todo al principio, cuando todo era en el huerto de las delicias, delicioso, delante de la presencia del Señor, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos entender que después de la caída, nosotros no nos casamos con angelitos, ¿o sí? No. Todavía no estamos volando. Nos casamos con pecadores, hermano. Pecadores redimidos. Pero al fin y al cabo, pecadores. Y nosotros debemos entender esto, apreciados hermanos, ¿cierto? Entonces, la única manera que nuestros hogares, nuestros matrimonios, puedan representar adecuadamente lo que Dios quiere es primero salvar al hombre de la mujer. Porque cuando Dios nos salva, somos receptores del Espíritu Santo inhabitante en nuestro corazón, y al tener al Espíritu Santo inhabitando en nuestro corazón, Dios puede trabajar para que seamos uno en nuestros matrimonios. Recuerde lo que hizo el pecado, distorsionó ese proceso divino y precioso. La segunda mejor experiencia que Dios le ha dado al ser humano es el matrimonio. La primera mejor experiencia se llama la salvación. La segunda mejor experiencia, que es la experiencia más profunda de la raza humana, se llama el matrimonio. Nosotros tenemos una relación muy profunda con nuestros padres, tenemos relaciones profundas con nuestros hermanos, con nuestros primos, nuestros tíos, pero no hay una relación más profunda en la raza humana que los matrimonios. Y es una de las experiencias más preciosas que Dios le ha dado al ser humano. Vivida desde Jesucristo, vivida desde la palabra y vivida desde el Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces, Dios salva. Y entonces, como nosotros no sabemos amar como hombres a las mujeres como Dios ama a la iglesia, como las mujeres no saben sujetarse a sus esposos, porque el pecado causó un desorden en nuestro interior, entonces Dios nos llama a que miremos la palabra y miremos el ejemplo de Jesucristo para poder aprender. Esa es la única fuente adecuada donde nosotros podemos tomar como ejemplo de cómo debe ser un matrimonio adecuado delante del Señor. Entonces lo que vamos a ver es el ejemplo perfecto de Cristo para aprender a llevar nuestros matrimonios. Bueno, algunos dirán yo no soy casado, otros dirán yo no soy casada, ¿cierto? Pero finalmente lo que nosotros aprendemos podemos enseñárselo a otros. ¿Listo? Vamos a ir y vamos a utilizar el texto, una porción donde el apóstol nos va a ayudar a poder aplicar esto a nuestra vida cristiana. Efesios, capítulo 5, versículo 21. Entonces vamos a ver los ejemplos de cómo nuestros matrimonios pueden ser restaurados a su origen primigenio. ¿A qué me refiero con origen primigenio? A ser una sola carne. A eso me refiero, que era el propósito que Dios quería, ¿cierto? Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor del Señor. Este versículo está condicionado por unos versículos anteriormente. Por ejemplo, vamos a leer 18, 19 y 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Listo? Entonces el sometimiento que vamos a tener unos a otros, ¿cómo va a ser? Está condicionado por el versículo 18, que es: sed llenos del Espíritu Santo.
ninguna relación matrimonial puede tener la expresión de la realidad de Cristo en la iglesia si no está de por medio el Espíritu Santo, y no solamente de por medio del Espíritu Santo, una llenura del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Sencillo. En términos prácticos, significa ser controlado, dirigido. Y el ejemplo lo entendemos con el mismo versículo. Está hablando que no se embriaguen con vino. ¿Qué hace una persona cuando está llena de vino? Está dirigida por el vino, llena del vino. Eso es lo que es ser dirigido, controlado, lleno por el Espíritu Santo. Lleno significa ser controlado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted está dirigido por el Espíritu Santo, usted entonces, aquí está hablando de dos aspectos, de la vida eclesial y de la vida matrimonial. Entonces, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, vamos a cantar salmos y cánticos espirituales en la asamblea. Y no solo eso, vamos a aprender a someternos unos a otros en el temor del Señor. Y no solo eso, vamos a llevar nuestro matrimonio en representación adecuada de Cristo y la iglesia. ¿Listo? Entonces, uno de los secretos para que nuestro matrimonio vuelva al estado primigenio es sed llenos del Espíritu. Y llamo la atención a esa frase, es una sola: sed llenos. Sed llenos. 4 características de este verbo ser llenos. Escucha, hermano. 1, este verbo es tan imperativo, quiere decir que es un mandamiento del Señor, no es una opción. O sea que tenemos como mandamiento del Señor buscar la llenura del Espíritu. 2, este mandamiento está en plural. ¿Qué quiere decir? Que no es un mandamiento para unos cuantos hermanos. No, hermano, déjele ese mandamiento a los ancianos, a los evangelistas, a los apóstoles y a los profetas. No, al estar en plural quiere decir que es un mandamiento para todos. Entonces el mandamiento de ser llenos del Espíritu es para todos. 3, este verbo está en voz pasiva. ¿Qué quiere decir? Que usted mismo no se va a poder llenar del Espíritu Santo. Alguien más lo va a llenar. Naturalmente, que aquí juega un papel importante la responsabilidad del creyente. ¿Cierto? Porque así como juega un papel importante cuando una persona se embriaga con vino, de la misma manera juega un papel importante la persona para ser llena del Espíritu Santo. Sí, porque la persona, ¿cómo se embriaga? Ella misma haciendo la acción de tomar. Y el efecto entonces es lo que la va a embriagar. De la misma manera, aunque la voz está en pasiva, la acción va a ser el Señor, hay una responsabilidad nuestra de buscar la llenura. Y 4, el verbo está en tiempo presente. ¿Qué quiere decir? Que es constante la llenura. Es constante. Todo el tiempo hay que buscarla. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos casados. Porque todo el tiempo nos estamos relacionando en la asamblea. Todo el tiempo necesitamos representar al Señor. ¿Ve? Ahora, esta porción tiene un texto paralelo que se encuentra en Colosenses. Usted lo puede leer después. Y en Colosenses no es ser llenos del Espíritu, sino que el paralelo, el término paralelo es la palabra de Cristo mora en abundancia. Ese es el paralelo. Entonces mire que hay dos cosas que deben estar presentes en nuestras vidas matrimoniales y eclesiales. La llenura del Espíritu Santo, pero la palabra de Dios constantemente enseñada y aplicada a nuestras vidas. Ahora, sin lugar a duda nosotros podemos hablar aspectos matrimoniales a los hermanos. Podemos colocar ejemplos prácticos de cómo llevar la vida matrimonial. Pero querido hermano, querida hermana, lo que necesitamos para tener matrimonios representativos es conocer a Jesucristo. Y nosotros estudiando el libro de Colosenses nos dimos cuenta de eso. Capítulo 1 de Colosenses, no lo vamos a leer, solo quiero mostrarle algo. Se escribe como se escribía habitualmente una carta, saludando y agradeciendo.
Y a partir del versículo 15 de Colosenses 1, Pablo empieza a hacer algo, engrandecer a Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de entre los muertos. En Él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué está haciendo Pablo? Está llevando a que los colosenses conozcan la grandeza y la supremacía de Cristo. Y cuando conocen quién es Jesucristo, entonces Pablo empieza a hablar de la obra de ese grandioso Jesucristo, que viene entonces en parte en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Y después de que ya engrandeció a Jesucristo, ya le mostró a los colosenses cuán grande es el Señor, cuán excelso, glorioso, maravilloso y alto, y después de que le mostró qué hacía la obra de ese Cristo grandioso, la obra de morir y resucitar con él, después de eso, ahí sí Pablo entra al aspecto matrimonial. Entonces, primero necesitamos eso, para poder aplicarlo. Entonces, por eso luego viene el capítulo 3, 18, entonces habla las casadas, los esposos, los hijos, los empleados, los empresarios. Todo eso está tejido con el conocimiento que nosotros tengamos de Cristo. Entonces muchas veces nosotros no tenemos matrimonios representativos porque tampoco los cónyuges conocen adecuadamente un poco al Señor. Por eso nosotros necesitamos enfatizar en conocer quién es el Hijo de Dios, su obra, su muerte, su encarnación, su resurrección, su ascensión, su poder, su deidad, su naturaleza, su humanidad. Bueno, todo lo que tiene que ver con el Señor Jesucristo. ¿Listo? Bueno, vamos entonces al texto. Efesios 5, versículos, vamos a leer desde el 22 al 33. Y aquí llamo la atención a algo. Llamo la atención, en esta porción del 22 al 33 aparece 7 veces el adverbio comparativo como. Ustedes después lo van a leer en la casa. Igual, ahorita leyéndolo se van a dar cuenta. Aparece 7 veces el adverbio comparativo como. Viene de Josh, viene de Katos, pero quiero llamar la atención a eso. En esta porción que vamos a leer aparece 7 veces ese adverbio comparativo, como. Ahorita en la medida que lo vamos leyendo, lo vamos a ir descubriendo. ¿Listo? Entonces, sabemos que nuestros matrimonios están sujetos a la maldición de la caída. ¿Cierto que sí? Pero los cristianos, escúcheme hermano, bajo el control del Espíritu Santo, bajo la abundancia de la palabra del Señor, podemos experimentar matrimonios representativos y plenos delante del Señor. Y ¿sabe qué pasa? Cuando un hogar tiene un matrimonio representativo y pleno delante del Señor, los demás hermanos van a ver que sí se puede. Porque ¿cuáles son los ejemplos que tenemos nosotros? Por ejemplo, los que no tenemos familia cristiana, que venimos de cuna cristiana. El ejemplo más inmediato de matrimonio eran nuestros padres. Y muchos ejemplos eran ejemplos negativos. Muchos ejemplos eran ejemplos negativos. ¿Sí? Esposos golpeando a sus esposas. Esposos siéndoles infieles a las esposas. Esposas siéndoles infieles a los esposos. Esposas tratando inadecuadamente a sus esposos. Esposos tratando inadecuadamente a sus esposos. O sea, los ejemplos que teníamos nosotros no eran adecuados. Entonces, por eso nos toca volver a la palabra del Señor y al espíritu de la palabra para ser enseñados en este aspecto tan importante. ¿Listo? Entonces, el Espíritu Santo en esta epístola, ¿qué va a hacer, hermanos? Quiere llevar a los creyentes a una realidad espiritual por medio de la comparación.
Por eso dijimos que en esta porción del 5:22 al 33, 7 veces aparece el adverbio comparativo como. Y empecemos con un versículo, Efesios 5:1. Primer versículo del capítulo, Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Mire cómo empieza este capítulo. Acá hay un mandamiento que nos pide el Señor. ¿Cuál es el mandamiento? Porque cuando dice sed, está en imperativo. Sed imitadores ¿de quién? De Dios, como hijos amados. Esa palabra imitadores viene de mimo, mimeti. Y en los tiempos del apóstol Pablo, los maestros de la retórica que enseñaban retórica enfatizaban en 3 aspectos principales: la teoría, la imitación y la práctica. ¿Sí? Entonces, el deber más importante del creyente es imitar a Dios ¿en qué? En amar y en perdonar. ¿Sí? Entonces, imitando a Dios, vamos nosotros a poder tener un matrimonio representativo. ¿Y cómo lo vamos a imitar? Ya se los dije. 7 veces el adverbio comparativo como. ¿Listo? Y ese como es el punto espiritual de partida que Dios va a utilizar para enseñarnos a nosotros los creyentes. Vamos a leer 5:22. Vamos a leer por partes. ¿Listo? Bueno. Pablo va a hablar del matrimonio. ¿Sí? En esta porción del 22 al 33. Quiero que leamos lo que escribe William Barclay acerca del contexto del matrimonio en los tiempos del apóstol Pablo. Dice: en los tiempos de Pablo, la vida romana de familia estaba deshecha. Los habitantes de Roma no fechaban los años con números, sino con los nombres de los cónsules. Seneca dice que las mujeres fechaban los años por los nombres de sus maridos. Marcial cuenta que una mujer había tenido 10 maridos. Juvenal refiere que una había tenido 8 maridos en 5 años. Jerónimo dice que era verdad que en Roma había una mujer que se había casado con su 23º marido, 23. Y ella era su 21ª esposa, su esposa número 21. Ese es el contexto del matrimonio en los tiempos del apóstol Pablo. Entonces, Pablo va a enseñar a la iglesia en Éfeso y a todos los creyentes de todos los tiempos cómo es la realidad de la unidad del matrimonio. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. 3 partes. Primero, 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en todo a su marido. ¿Listo? Entonces la primera parte que vamos a ver, hermanos, es la sujeción al Señor. Es el ejemplo de cómo las esposas se sujetan a sus esposos. 1. ¿Qué quiere decir esto, apreciados hermanos? Parafraseando, dice: esposas, sométanse a sus esposos como se sujetan al Señor. ¿Qué quiere decir? Que la realidad de la sujeción de una esposa al Señor va a ser la base de la sujeción de esa esposa al marido. ¿Sí lo entendieron? O sea que lo que ella va a tener como base para sujetarse a su esposo es el sujetamiento que ella tiene ¿a quién? A Jesucristo.
hermanos. Ahora, depende de cuánto una hermana se sujete a Cristo, así se sujetará a su esposo. Muchas veces nuestras hermanas no se sujetan al Señor porque ni a sus esposos se sujetan. O sea, no pueden sujetar a sus esposos porque ni a Cristo se sujetan. Y la realidad para sujetarse a sus esposos es ¿cuál? El sujetamiento a Cristo. Entonces, si no se sujetan al Señor, pues ¿cómo lo van a hacer con sus esposos? Si la realidad es el sujetamiento y el sometimiento al Señor. ¿Listo? Entonces, lo que está haciendo Pablo acá es que es un llamamiento a las esposas cristianas para que sigan el liderazgo de sus esposos. Ellas deben reconocer el papel, cada uno tiene sus papeles, en este caso estamos hablando primero de la esposa, debe reconocer el papel que Dios le ha dado al esposo, respetar ese liderazgo que él procura para su familia y ayudarlo. ¿Por qué lo digo así? Porque cuando Dios crea a la mujer del material del hombre y se la trae a Adán, ¿qué le dice Dios a ella, a ellos? Que ella iba a ser una ayudadora adecuada, idónea, que da ideas, ¿no? La ayudadora idónea. Ojo, le va a dar la idea de Sara a Abraham, ¿no? Esa idea no, ideas adecuadas para que adecuadamente lidere su hogar, ¿cierto? Entonces, hermanos, la manera en que las esposas responden a Cristo, ese es el patrón que les va a servir para sujetarse a sus esposos, hermanos, ¿cierto? Por eso termina el versículo 24. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en todos a su marido. Entonces, las esposas tienen un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento para las esposas? Pero tienen que ver cómo la iglesia se sujeta a Cristo. Ese es el mandamiento. Si ellas quieren aprender, tienen que ver cómo la iglesia se sujeta a Cristo. Naturalmente, necesitan tener un ejemplo de una realidad espiritual que tenga peso, ¿cierto? No van a ir a la iglesia de Diótrefes a aprender eso, no. ¿Cierto? Tiene que ser un ejemplo verídico y verdadero, ¿cierto? Listo. Segundo, el mandamiento para el esposo. Ahí está. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como, ojo, adverbio comparativo, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y su Salvador. Entonces, ahora los esposos no tienen que mirar las formas de vida antiguas que ellos aprendieron en sus hogares. Ahora, el esposo tiene un mandamiento, y es que buscar y ver cómo Cristo es cabeza de la iglesia. Cuando el esposo aprende viendo cómo Cristo es cabeza de la iglesia, él va a entender verdaderamente lo que significa liderar un hogar. Porque eso es lo que significa ser cabeza, habla de liderazgo, de conducir. ¿Por qué? Pues tenemos que decir lo que dice la Biblia. El liderazgo Dios se lo dio primeramente al varón. La mujer la ayuda a liderar. Y algo muy sencillo para entender esto, en el huerto de las delicias. Cuando el hombre y la mujer pecaron, ¿a quién le reclamó Dios? A él. No le reclamó a ella. ¿Por qué le reclamó a él? Porque él era el responsable. Era el líder de ese hogar. ¿Listo? Entonces, el esposo es llamado a liderar, eso es ser cabeza, su casa, pero no como él lo crea conveniente. Ese cómo, así como, tal como, tiene un mandamiento para el esposo. Somos llamados entonces a conocer a Cristo y saber cómo él lidera la iglesia. Cuando lo veamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Trasladamos lo que estamos viendo ¿a dónde? A nuestro hogar. Ese cómo es
La verdad es muy revelacional, porque eso nos guarda a nosotros de hacerlo como queremos, como lo vimos anteriormente, o a la topa tolondra. Ese cómo nos guarda a nosotros y nos guía por un camino espiritual, por el camino de Cristo y por el camino de la iglesia, naturalmente, cuando una iglesia es espiritual. ¿Listo? Y mire que hay que liderar como Cristo lideró, y Cristo fue algo para la iglesia, su cuerpo y su Salvador. Quiere decir entonces que así como Cristo sustenta y ayuda a la iglesia, el esposo también lo tiene que hacer. ¿Listo? Segunda parte, versículo 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Listo? Aquí viene el mandamiento para el esposo. Ahora, el esposo amará a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces, aquí tenemos otro mandamiento. Por eso les dije ahorita, Pablo lo entendía, y por eso a los colosenses primero les colocó quién era Jesucristo, para que lo conocieran, porque un esposo que no conozca a Cristo no puede representarlo. Va a causar dolor en su relación matrimonial, va a causar conflicto por causa del pecado. ¿Listo? Entonces, maridos, amad a vuestras mujeres así como, vea, mire, conozca cómo Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo es el amor de Cristo a la iglesia? Así va a ser el amor nuestro para nuestras esposas. ¿Cómo? El amor de Cristo es un amor sacrificial. Es un amor sacrificial y es un amor que tiene un precio. Él pagó un precio por la iglesia. Entonces, este amor es un amor de entrega sacrificial. Muchos de nuestros matrimonios no son representativos adecuadamente porque nosotros tenemos una noción distorsionada del amor. Creemos que el amor es solo un sentimiento bonito que nos lleva a saltar de nube en nube tirando flechitas. El amor es una acción muy clara y definida en la Biblia. El amor es entrega, pero una entrega sacrificial. Así es que se llama, sacrificial. ¿Y cuándo hay conflicto en nuestros matrimonios? Cuando no amamos sacrificialmente. No queremos negar nuestras comodidades, nuestros espacios, nuestro tiempo. Hacemos valer todavía nuestra individualidad. Entonces, esto nos enseña a nosotros, esto es una enseñanza muy importante para nosotros, que nosotros debemos amar a nuestra esposa de una manera sacrificial, buscando siempre en todo momento el beneficio de ella, el bienestar de ella. Tenemos esposos que no son siervos de sus esposas. Y Cristo fue siervo de la iglesia, ¿sabes? Ahora viene la pregunta, porque generalmente nosotros respondemos adecuadamente cuando adecuadamente nos tratan. ¿Cierto que sí? Eso es lo natural del ser humano. Pero la pregunta es, ¿cuándo Cristo se entregó por la iglesia? Cuando éramos pecadores. Cristo nos entregó por nosotros cuando ya éramos salvos y ya hacíamos lo que le agradábamos a Él. ¿Cuándo se entregó Cristo por la iglesia? Cuando éramos pecadores. Entonces, esto nos lleva a una aplicación en nuestro matrimonio.
Pero hermano, usted no sabe lo que me hizo anoche. Usted no sabe cómo me trató anoche. No me calentó la comida, Marielita. Ahí está. Esos frijoles estaban fríos. ¿Entiendes? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue ese amor? Cuando éramos pecadores. Entonces nosotros debemos entender que así como nuestra esposa se casó con un pecador, nosotros nos casamos con una pecadora. Y debemos pasar todas esas faltas. Que de la misma manera que él pasó. Entonces mire cómo, entonces, en la medida que vamos conociendo a Cristo, vamos conociendo la manera en que ama y vamos tratando de alguna manera a llevarlo al seno de nuestro hogar. Yo sé que necesita tiempo, trabajo, comunión, ayuda, la palabra para poder ser representativos, pero tenemos que decirlo, hermano. ¿Listo? Tenemos que decirlo. Y mire lo que hizo el Señor, que es uno de los huecos que tenemos los esposos cristianos. Porque siempre estamos pensando en nosotros, hermano. Ese bendito problema de estar pensando siempre en nosotros, debemos pedirle al Señor que nos ayude a que sea derribado. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Responsabilidad olvidada de nosotros como esposos. Tenemos el mandamiento de parte del Señor de limpiar a nuestras esposas ¿con qué? La palabra. Con su palabra. Con su palabra. Y muchas veces, escúcheme bien, hermanos, nuestras esposas, algunas, porque sé que algunas sí, no han avanzado en la fe cristiana es por nosotros. Porque hemos descuidado la responsabilidad de enseñarles el consejo divino. De sentarlas y decirle, mire, así, esto es lo que dice el Señor, vamos a hablar de lo que dice la palabra, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Eso que está haciendo Cristo va a llevar a la iglesia que sea que una iglesia, ahí el texto lo dice, gloriosa, que no tuviese mancha y que no tuviese arruga. O sea, en otras palabras, una iglesia perfecta. Y perfecto en la Biblia es sinónimo de ¿qué? Madurez, transformación, santificación, edificación. Eso es lo que es sinónimo en la Biblia. Entonces, pues, tenemos mucho trabajo. Pero gracias al Señor que no estamos solos. Solo no podríamos hacerlo sino con la gracia del Señor. Y también otro problema que tenemos en las iglesias, no estamos instruyendo a nuestros matrimonios. Necesitamos tener matrimonios adecuados para que instruyan adecuadamente. Por ejemplo y por enseñanza. Versículo 9, 28, tercer parte. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como, otra vez, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como, otra vez, como también Cristo a la iglesia. Entonces el esposo amará a su esposa como a su mismo cuerpo, sustentándola y cuidándola como Cristo lo hace con la iglesia. Tenemos otro mandamiento. Y tenemos tanto que conocer de Cristo. Ahora tenemos que conocer cómo Él sustenta y cuida la iglesia. Y ahora hay otro mandamiento que entendemos más fácil. Debemos amar a nuestras esposas como a su mismo cuerpo. Este es de pronto más entendible, ¿cierto? Porque generalmente usted no quiere el mal para usted. Usted cuando va a salir se arregla, se pone bonito, se echa desodorante,
se cepilla, ¿cierto? Usted siempre va a buscar lo mejor para usted porque usted tiene un cariño hacia sí mismo, ¿cierto? Usted nunca va a buscar lo peor para usted. Ah, no tengo nada que hacer, me voy a pegar una pedrada. ¿Cierto que sí? O sea, usted siempre va a buscar lo mejor para sí mismo. Entonces el Señor está diciendo, lo que trata de decir es que cuide la esposa como cuida su propio cuerpo. ¿Usted cómo cuida su cuerpo? Usted cuando tiene hambre, ¿qué hace? Pues come. Cuando usted tiene sueño, ¿qué hace? ¿Por qué? Porque está cuidando su cuerpo. Entonces mire que acá tenemos un mandamiento que de pronto se entiende más fácil, ¿cierto? Debemos cuidar de nuestras esposas como cuidaríamos de nuestros propios cuerpos. El mismo bienestar que usted procura para usted, lo debe procurar ¿para quién? Para su esposa, hermano. Quiere decir que el matrimonio representativo de Cristo acaba con el egolatrismo que nosotros tenemos. Lo destruye. Porque uno de los secretos del matrimonio es el bienestar del otro. Esa es nuestra felicidad. ¿Y sabe por qué muchos matrimonios hoy se separan a los 3 meses? Incluso vimos matrimonios que se separaron al primer mes. ¿Sabe por qué? Porque tienen unas expectativas diferentes a las que tiene la Biblia. La Biblia tiene una expectativa completamente diferente del mundo de lo que es el matrimonio. Entonces, ¿por qué se separó? Porque no fui feliz. Ajá. ¿Y sabe cuál es el secreto del matrimonio? Nuestra felicidad está en que la otra persona esté feliz. Y esa persona cuando está feliz, ahí trae nuestro completamiento, nuestra felicidad. ¿No lo hizo así Jesucristo? ¿Su alegría no era la alegría de la iglesia? ¿Cierto? Entonces, así como nosotros cuidamos de todas las formas posibles de nosotros mismos, y ojo, hay algunos hombres que se cuidan en exceso, ¿cierto? Demasiado. Bueno, así como nos cuidamos, así nosotros debemos pensar en ofrecer ese mismo cuidado a nuestras esposas, ¿cierto? Y entonces ahora sí viene un cómo. Como Cristo, ¿qué hace? La sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Esa palabra sustentar habla del cuidado que los padres tienen con los hijos, ¿cierto? Y también habla de cuidarla, de sustentarla, ¿cierto? Entonces, cuidar tiene la idea de proporcionar. En los tiempos bíblicos esa palabra tenía el sentido de proporcionar calor y se utilizaba esa palabra cuando las gallinas incubaban los huevos con el calor. Ese era el sentido que había, ¿cierto? Entonces, lo que está hablando acá es que Cristo cuida y protege y sustenta la iglesia, ¿cierto? Por ejemplo, Cristo hoy le está dando todo lo que la iglesia necesita para poder desarrollarse espiritualmente. Todo lo que ella necesita. Jesús Cristo se comprometió en Mateo 16, yo edificaría mi iglesia. Y no es que literalmente lo puede hacer, pero el Señor va a bajar acá y va a empezar a preguntarle a cada uno y le va a decir qué es lo que necesita para edificarlo. Él va a proveer todos los medios necesarios. Todos los medios necesarios para sustentar a la iglesia. Provee su espíritu, su palabra, ayuda en el momento oportuno, gracia inacabable para todos nosotros, consuelo en todo momento, ayuda espiritual, ayuda económica, líderes piadosos, hermanas piadosos, hogares piadosos que acogen, que escuchan, que ayudan. Hermano, Cristo sustenta la iglesia de todas las maneras posibles. Quiero contar un ejemplo.
de un sustento que nosotros tuvimos una vez para que nosotros entendamos que el Señor siempre sustenta la iglesia. Hace algunos años, ya hace muchos años ya, algunos años, con mi esposa, nosotros necesitábamos cubrir un arriendo. Y nos faltaban tantos recursos. Y entonces, no sé, año 2015, 2016, entonces yo abrí mi correo en ese tiempo y me ha escrito una hermana. Y me ha dicho, hermano, hemos estado viendo los videos suyos y nos han ayudado mucho en estos tiempos. Y entonces nosotros quisiéramos enviarle una ofrenda. Georgia, Estados Unidos. Y la ayuda fue lo que necesitamos para cubrir eso. Naturalmente nosotros habíamos orado por todas las cosas. Hermano, Cristo sustenta la iglesia en todo lo que la iglesia necesita. Bueno, entonces ahora viene nosotros. Mire que esta porción habla más para los hombres que para las mujeres. No que las mujeres no necesitan entenderlo, también necesitan entenderlo. Pero habla mucho más para los hombres. Entonces ahora nosotros debemos ver cómo Cristo cuida y sustenta la iglesia. ¿Y qué debemos hacer? Eso que vemos y conocemos, entonces venimos y lo trasladamos a nuestro hogar. Para hacer un hogar representativo. Para volver al diseño primigenio de ser una sola carne. ¿Listo? Versículo y tercera parte, versículo 31 al 33. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Mire, quiero leer la Biblia textual de este versículo, el versículo 33. Dice, por eso también vosotros, escuche esta traducción, por ambas partes, o sea, tanto el uno como el otro tenemos responsabilidades espirituales en nuestra casa, por ambas partes, tanto el esposo como la esposa, tenemos responsabilidades, cada uno de vosotros. Entonces a la mujer le dice que al hombre le dice ama a su esposa como a sí mismo. Ah, mira, ya tenemos un tercer cómo. Entonces, concluyamos, esposos que estaban atentos. Amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Amar a la esposa como a nuestros propios cuerpos y amar a la esposa como a sí mismo. Sustentándola y cuidándola como Cristo amó a la iglesia. Mujeres, sujetas a sus esposos de la misma manera que se sujetan al Señor. A ese nivel. Es el que dice el texto. ¿Listo? Esposas deben ver cómo la iglesia se sujeta a Cristo para que puedan imitarlo y puedan traerlo a la realidad de sus hogares. ¿Usted se imagina entonces que viene el Señor Jesucristo aquí a la iglesia? Tengo sed, regáleme un vasito de agua, por favor, iglesia en Armenia. No, Señor, otro día, usted sí es cansón. Nosotros no le vamos a responder así al Señor. ¿O sí? No, es el Señor de la gloria. ¿Cómo le vamos a responder así? Como mande mi Señor. Yo a veces le digo a las personas que nosotros cuando presentamos a nuestra esposa, le presento a mi señora. Y ella cuando nos presenta no dice le presento a mi Señor. ¿Cierto que no? Entonces, así como la iglesia trata a Cristo, es como la esposa va a tratar a su esposo. Y la iglesia no es grosera con Cristo. La iglesia no es altanera con el Señor. La iglesia es deferente con su Señor. La iglesia respeta a su Señor. ¿Usted sabe por qué se quedó Mical, creo que llama Mical, la hija de Saúl, estéril, esposa de David? Porque se burló de David cuando David estaba danzando delante de la presencia del Señor. Nuestros hogares son representativos.
Y el mundo va a conocer cómo es Cristo en la iglesia en nuestras casas. Pero si nuestros hogares son como perros y gatos, una persona inconversa cuando lo vea, ¿qué va a decir? No, pues me quedo mejor así. ¿Cierto? Pero nosotros tenemos unas grandes responsabilidades en nuestros hogares. Nosotros tenemos grandes responsabilidades en nuestros hogares. ¿Listo? Entonces, hermano, tarea para hombres y tarea para mujeres. Tarea para esposos y tarea para esposas. Esposos, conocer cómo Cristo ama, cuida y protege a la iglesia. Conocer cómo Cristo sustenta y cuida a la iglesia. Esposas, tarea, ver cómo la iglesia se sujeta a su Señor. Ver cómo la iglesia respeta a su Señor. Termino acá, dice en la Biblia textual, por esto también vosotros, por ambas partes, cada uno ame a su propia esposa como a sí mismo, y que la esposa tema al esposo. ¿Por qué la Biblia textual traduce esta palabra aquí, temer, la palabra griega fobo? Aquí donde dice tema, ¿cierto? Fobo está relacionado con huir, ¿cierto? Con phobos. Pero el sentido es reverencia y respeto. Entonces, cuando nosotros entendemos nuestros papeles, entendemos nuestros roles, entonces nosotros vamos de alguna manera a aplicarlo. Yo sé que no es un trabajo de la noche a la mañana. Es un trabajo que tiene su tiempo, pero se necesitan las responsabilidades de ambos, de nosotros, de esposos y esposas. Entonces, hermano, tenemos entonces esas dos exhortaciones para el hombre y para la mujer. Hay muchas cosas más para hablar, de ejemplos prácticos que finalmente pues nos ayudan mucho en estos procesos. Pero bueno, vamos a pedirle al Señor que lo que hayamos compartido pues nos pueda ayudar de alguna manera, y tengan presente Él cómo. 7 veces aparece, cómo. Hay que ver a alguien más para poder hacerlo realidad.